sacrificio continuo. Y esto será lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día sin intermisión. Éxodo 29, 38. La ley de Moisés no solamente nos sirve para que podamos ver en toda ella aquellos símbolos que representaban a Cristo o que nos hablan de aquel que había de venir, enviado por Dios en favor de los pecadores. Hay cosas que en la ley de Moisés también podemos tomar ahora para que podamos aprender cómo hemos de buscar a nuestro Dios. La división de la Biblia, tal como ahora la conocemos, ha contribuido a un estudio más sencillo, más provechoso, a una forma también de entender un poco más las narraciones que se nos presentan. Sin embargo, esas mismas divisiones han propiciado, han escondido de nuestros ojos y de nuestra mente aquellas cosas, aquellas verdades que se expresan. Ha escondido de nosotros algo que en muchos casos son continuaciones naturales tanto de un capítulo como a otro. El ejemplo más claro de esto es el libro de Éxodo y el libro de Levítico. Como ustedes saben, los últimos capítulos de Éxodo, el escritor nos está narrando detalladamente toda la construcción que se hizo del tabernáculo según Dios le había mandado a Moisés. Se nos narra detalladamente la construcción de la mesa, del altar de bronce, de los querubines, etcétera, de los materiales que se usaron, las medidas que tenían y todo eso. En el último capítulo de Éxodo se nos está narrando cómo Moisés fue levantando el tabernáculo que Dios le había mandado. Podemos leer en el último capítulo 40, a partir del versículo 33 hacia el final, que dice: finalmente erigió el atrio en derredor del tabernáculo y del altar y puso la cortina de la puerta del atrio, y así acabó Moisés la obra. Entonces una nube cubrió el tabernáculo del testimonio, y la gloria de Jehová hinchó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo del testimonio, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Ahí terminaría el libro de Éxodo, aunque los últimos 3 versículos nos están diciendo cómo era o cómo iba a ser la forma en que el pueblo iba a caminar. Dice: cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas, pero si la nube no se alzaba, no se partían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche en él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Pero como estamos viendo que aquí se está terminando de erigir el tabernáculo, entendemos entonces que estas últimas palabras nos están diciendo lo que iba a suceder una vez que el tabernáculo está listo y cómo el pueblo iba a moverse según las señales que Dios les daba. Nosotros entonces podríamos suponer que aquí se acaba el libro de Éxodo, se acaba una parte de la historia de Israel, y que comienza Levítico, no sabemos cuánto tiempo después, meses, años quizás, y entonces vemos el libro de Levítico muy aparte de la narración de Éxodo. Pero no es así, porque si ustedes se dan cuenta, así como en Éxodo está terminando la narración de cómo el tabernáculo fue construido y cómo se levantó, el libro de Levítico comienza como una narración muy natural o una continuación muy natural y obvia de Éxodo. Fíjense cómo comienza.
Y llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo del testimonio, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno de entre vosotros ofreciere ofrenda, etc. He ahí entonces la continuación tan clara que se ve de Éxodo a Levítico. Es como dar un paso, no hay una gran distancia de tiempo, ni de cosas, ni de sucesos, no, es muy natural. Como sabemos, el libro de Éxodo al final está ampliamente dedicado a la edificación y la disposición de la tienda del encuentro, un pesado conjunto de cosas formado no solo por las instrucciones detalladas dadas por Dios de Éxodo 25 al 31, sino que incluye igualmente la larga relación de su escrupulosa ejecución, Éxodo 35 al 40. El final del libro de Éxodo narra cómo, después de que Moisés hubo levantado la tienda y terminado su acondicionamiento, Jehová de los ejércitos viene a tomar posesión de ella. Éxodo 40, 34 al 38. Inmediatamente de esto, Dios llama a Moisés para darle instrucciones con respecto a lo que deberían hacer en cuanto a los sacrificios. La narración es muy clara. Y el seguimiento que tiene Levítico de lo que se está narrando en lo último de Éxodo es evidente, pero nosotros a veces lo separamos mucho, mucho en extremo. Semejante encadenamiento parece totalmente lógico. Después de la descripción del lugar de culto, se espera, naturalmente, la descripción de las formas de culto. Pero en esto hay más que una simple razón formal. Esta concatenación manifiesta sobre todo el hecho de que el culto sacrificial está en estrecha correlación con la presencia de Dios entre su pueblo. Pero otra cosa muy importante, hermanos, es la cuestión de los sacrificios. No se trata solamente este asunto en el libro de Levítico. De hecho, una de las cosas más trascendentes en cuanto a los sacrificios está en este capítulo de Éxodo, en el capítulo 29, donde ya se nos habla de algo que el pueblo debería de hacer una vez estuviera el tabernáculo, y esto tiene que ver con el sacrificio continuo. Conviene entonces que prestemos atención a esto, porque hemos de hablar de nuestra relación con Dios. ¿Y qué nos enseña el mandamiento de Dios al pueblo de que deberían de sacrificar todos los días 2 corderos sobre el altar sin interrupción? Debemos prestar atención para ver qué Dios puede enseñarnos en cuanto a nosotros con Él, nuestra relación con Él y cómo debe de ser. Dios envía a Moisés a sacar al pueblo. Eso lo sabemos de sobra. Él, Moisés, cuando se presenta al faraón y le dice que Dios le manda que deje de ir a su pueblo, Moisés lleva en mente, por las cosas que dice lo entendemos, no el hecho de que tenían que ir a la tierra de Canaán, eso era parte, no de que tenían que ir a disfrutar la tierra prometida, de que tenían que ir a disfrutar un lugar hermoso después de tantos años esclavizados, sino que cuando Moisés va ante el faraón, él le dice: iremos 3 días de camino para sacrificar, para servir a nuestro Dios. Iremos todos, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas y nuestro ganado también, y serviremos a Dios. Si ustedes notan, las consideraciones son exclusivamente teológicas. Servirle a Dios y el residir en medio de su pueblo es la esencia de la religión entre Dios y los hombres. Nuestra seguridad entonces no está primero, ni nuestra comodidad, ni nuestro sentirnos bien, podría decir Moisés.
si nuestra relación con Él es acorde a lo que Él quiere, a lo que nos está mandando, entonces estamos bien y eso es lo mejor. Nuestra relación con Él es lo primordial en este asunto. No es la tierra, no son las cosas materiales lo que necesitamos primero, sino aprender a servir a aquel que nos está dando todo lo que necesitamos. Y eso aplica a nosotros. Ahora, consideremos el sacrificio continuo, que era parte de todo el sistema del culto que Dios había dado al pueblo de Israel, con el cual deberían de servirle. Notemos primeramente, hermanos, que una de las cosas que se le demanda al pueblo, y más particularmente al sacerdote, es lo que debería de hacer una vez el tabernáculo estuviera listo, y aquí ya está listo al final de Éxodo. Y eso tiene que ver con que el sacerdote tenía que tomar 2 corderos. Ya sabemos cómo debería de ser el cordero, sin tacha, sin enfermedad, sin alguna cosa que manchara o que impidiera que Dios aceptara el sacrificio. Este mandamiento del sacrificio continuo era tan importante para el pueblo de Dios, más que muchos otros sacrificios. ¿Por qué? Primero, porque era un sacrificio que se debería de hacer todos los días. Todos los días. Cada día de la semana, del mes, del año, sin interrupción alguna. Sí, hermanos, incluyendo el día de reposo. Por eso el Señor Jesús, cuando se dirigió a los fariseos, les preguntó si no habían leído que también los sacerdotes hacían cosas en el día del Señor y eran sin culpa. Eso según Mateo 12:5. Ahora, pensemos por un momento. Todos los días había sacrificios. Dios había dado reglas, mandamientos al pueblo sobre cómo deberían ellos de ofrecer o bajo qué circunstancias deberían ofrecer. Había sacrificios de paces, holocaustos, ofrendas mecidas, ofrendas en días especiales como el día de la expiación, etc. Pero sobre todo eso, el sacrificio continuo tomaba un lugar especial entre el pueblo de Israel y su Dios que los había liberado de la tierra de Egipto. Alguien podía llegar el segundo día de la semana llevando un cordero por algún pecado que hubiera cometido, algún presente, pero el sacrificio continuo no debería dejarse de hacer. Esto era importante porque era parte del culto que se ofrecía a Dios, todos los sacrificios. Dios estaba entre ellos y ahora ellos deberían ofrecer algo a Dios. Dejar de hacer el sacrificio continuo significaba rebelión, significaba pecar contra Dios. Y eso motivaría un juicio de Dios sobre el pueblo si no se ofrecía cotidianamente o si había un día que se dejara de hacer por razones humanas cualquiera que está fuera. El holocausto perpetuo, se dice, era el tributo que 2 veces al día debía ofrecer Israel en el altar a su Dios. No se omitía ni en los días más solemnes en que se ofrecían al Señor otros sacrificios de suma importancia. El mismo precepto se repite detalladamente en Números 28, 3 al 8. Números 28, 3 al 8. Dice así: y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová, 2 corderos sin tacha de 1 año, cada un día será el holocausto continuo. El un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes, y la 10ª de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de un hin de aceite molido en presente. Es holocausto
continuo que fue hecho en el monte de Sinaí en olor de suavidad, ofrenda encendida a Jehová. Y sigue narrando que se debería de hacer las mismas cosas con el cordero de la tarde. El sacrificio continuo es muy importante, o fue muy importante, en el culto que Dios impuso a su pueblo. En el libro de los Reyes se habla también de esto. Después del cautiverio, este sacrificio se reanudó, creyendo que la salud de Israel estaba ligada a la ofrenda del doble sacrificio perpetuo. En el libro de Daniel se habla con emoción de la supresión del sacrificio perpetuo como la mayor calamidad para el pueblo de Dios. Esto prueba entonces la importancia que se dio en la historia de Israel a este sacrificio, cosa que se ofrecía por la mañana y por la tarde. Y como indica el nombre de holocausto, olá, se quemaba toda la víctima en honor de Dios, de Jehová. Era el sacrificio más perfecto porque suponía la entrega total y desinteresada de la víctima a Dios. Todo era para Él. Había ciertos sacrificios, según el sacrificio que se ofreciera, el hombre que la llevaba lo ofrecían al Señor, parte era para el sacerdote, parte era para el que ofrecía, a veces era solo para el sacerdote y no para el hombre, pero este sacrificio se quemaba totalmente, era para el Señor. El día comenzaba dando adoración a Dios y terminaba de la misma manera. Ahora, eso es algo que a nosotros debería llamar nuestra atención. Hermanos, Dios sacó al pueblo de Israel de casa de siervos, de haber sido esclavizados 430 años, los sacó con mano poderosa, los guió a través del desierto, los llevó como un padre guía a su hijo. El Señor le dijo al pueblo: yo voy a estar con ustedes, en medio de ustedes. El tabernáculo iba a estar en medio y el campamento, las 12 tribus alrededor. El sacrificio continuo significaba la devoción del pueblo hacia Dios. Era una forma de relacionarse con Él. Era el reconocimiento de lo que Dios había hecho por ellos. El pueblo, cuando se levantaba por la mañana y veía la nube que se asentaba sobre el tabernáculo y de noche la llama, ellos sabían que Dios estaba entre ellos. Y esta manera de ofrecer el sacrificio continuo era una manera de mostrar al pueblo la intención de Dios de que ellos estuvieran en esa armonía, en esa relación de Dios con aquellos que habían sido librados. El sacrificio continuo significaba adoración a Dios sin intermisión. Cuando nosotros fuimos librados del pecado, de nuestro Egipto espiritual, en el cual estuvimos esclavizados muchos años, ahora el Señor no nos manda que ofrezcamos un cordero a la mañana y otro a la tarde, pero sí nos manda que le busquemos constantemente. Sí nos manda que le busquemos cotidianamente, todos los días, sin interrupción. ¿No deberíamos entonces de pensar que la búsqueda de Dios de parte nuestra debe limitarse a un día exclusivamente? Alabamos al Señor en el día de reposo y le adoramos el primer día de la semana, el segundo día de la semana, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto, hasta que volvemos al primero.
Una vez que el Señor ha venido a nosotros, comprendemos aquella necesidad que teníamos y cómo ahora Dios nos concede poder estar delante de Él. Vean, el tabernáculo que simbolizaba la presencia de Dios por medio de la nube y el fuego en medio del pueblo, ahora tenemos algo más maravilloso. ¿No acaso, dijo el Señor Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos en Él morada? Si nosotros hemos sido rescatados, somos llamados a un sacrificio continuo, a una adoración continua, a una comunión continua. David lo entendió cuando dijo, tarde y mañana y al mediodía, oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Lo entendió cuando dijo, todo cuanto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Comprendió que no hay mejor cosa para el hombre que estar delante de Él todo el tiempo. A Israel le fue mandado 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde, todos los días. Otra cosa que podemos notar es que este sacrificio continuo tenía que ser inmolado, ofrecido directamente por el sacerdote y nadie más. Esto es, cuando venía un hombre a ofrecer un sacrificio por su pecado, el oferente lo que hacía era el que llevaba el cordero era el que mataba, el que degollaba al cordero y ponía sus manos sobre la cabeza en un sacrificio por el pecado. Pero en el caso del sacrificio continuo no le correspondía sino al sacerdote y a sus hijos ofrecerlo en la mañana y en la tarde. ¿Por qué? Bueno, porque ellos eran los representantes del pueblo delante de Dios. Por eso, ahora apliquemos eso a nuestra vida. Somos llamados, cada persona que ha sido salvada, a una comunión constante, a ofrecer alabanzas, sacrificios de júbilo delante de Dios todos los días. Ya no es por familia, es personalmente. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. O sea que yo como creyente, que puedo constituirme como persona salvada en un sacerdote espiritual, por decirlo así, yo debo llevar mi alabanza al Señor cada día. Los padres llaman a sus hijos cuando son pequeños, porque no entienden esas cosas. Pero una vez que una persona ha sido salvada, hay una responsabilidad en él, en ella, de ir delante de Dios constantemente. Siendo ellos los escogidos de Dios para tal tarea, deberían de ser cuidadosos con esto. Omitirlo sería una rebelión contra Dios, así que todos los días, en la mañana y en la tarde, los sacrificios de Dios se hacían. Este sacrificio entonces puede resumirse así. Entre ambos hay una relación. Puesto que Dios permanece entre su pueblo, éste debe mantener a su huésped divino ofreciéndole sacrificios. Y puesto que día tras día Israel ofrece estos sacrificios a su Dios, Dios permanece con su pueblo. Ahora, ¿qué más, considerando este sacrificio continuo, qué más nos enseña a nosotros? Definitivamente, como ya hemos comenzado, hay una relación espiritual, una relación simbólica, porque Romanos nos dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto. Pablo entonces parece tener en mente el sacrificio continuo que el pueblo realizaba a diario. Esto es entonces
Si la presencia de Dios entre el pueblo debería mantenerse ofreciendo estos sacrificios, entonces ustedes ofrezcan ya no bueyes, pues la muerte del Cordero de Dios barrió con todo el rito sacrificial para que ahora ofrezcáis vuestros cuerpos, así como el pecador ofrece su cuerpo a los pecados, así ustedes ahora en un sacrificio vivo, porque ya no son suyos. ¿Qué cosa tan maravillosa es esta? ¿Cómo entonces parece que cuando de comunión se trata, parece que nuestra comunión la limitamos al día del Señor? Y eso sí lo tenemos. Y cuando llega el lunes, parece que nuestra comunión se queda ahí, a algún lado, la guardamos en el closet y nosotros comenzamos a vivir nuestra vida ya de manera personal. Ya no hay sacrificio por la mañana y menos vamos a ofrecer por la tarde. Ya no hay ese deseo de comunión por la mañana y cuando regresamos tarde del trabajo cansados, menos todavía. Paréceme a mí, hermanos, que muchos de los que nos ven, de los que nos escuchan, han dejado de llevar a cabo el sacrificio continuo. Oh, dice alguien, bueno hermano, pero si así fuera, ya estaríamos muertos. No, porque no es la ley ahora, es la gracia. Pero así como en la ley significaba la muerte para aquellos que desobedecían y no cumplían, para nosotros significa un enfriamiento espiritual, una decadencia espiritual, una forma de vivir la vida cristiana tan pero tan raquítica que apenas si podemos caminar y parece que nos arrastramos espiritualmente en este mundo. Ya no tenemos fuerza, porque para mantener la llama encendida en nuestro corazón, así como el Espíritu nos impulsa, nos mueve y nos llama y nos dice que vivamos de tal manera, nosotros debemos obedecer. Pero ay, hermanos, ¿cómo será esto? Si el Espíritu de Dios vive en nosotros, si su presencia es real en ustedes, en nosotros, entonces ofrezcan ese sacrificio cotidianamente. Pero ahora vuestros cuerpos, en los cuales Él mora, Hebreos 13, 15 al 16. Pero hermanos, ¿no será que estamos pecando contra Dios? Su presencia, decimos, es con nosotros, pero no ofrecemos sacrificios vivos. El culto continuo que deberíamos ofrecer en nuestras vidas ya no existe, parece. Quizás por eso la fuerza espiritual de muchos se va desvaneciendo, va desapareciendo. Si Él está en nosotros, entonces debemos estar en comunión con Él. Así como las víctimas del sacrificio continuo eran sin tachas, consideradas santas, así vosotros vuestro cuerpo santo, no dando lugar a los pecados, no un sacrificio sucio, sino santo, agradable a Dios, no como las ofrendas levíticas, que eran meramente símbolos de ideas espirituales o de verdades espirituales, sino objetos intrínsecamente de divina complacencia en su carácter renovado y en su amorosa relación con Él por su Hijo Jesucristo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en la semana no ofrecemos sacrificio continuo? Algunos están tan decaídos espiritualmente que pareciera que ya no tienen fuerza para levantarse. Descuidaron su comunión con Dios. Nuestros sacrificios continuos es nuestra vida a Dios en la forma en que le buscamos. El Señor hablaba de algo continuo mientras el pueblo obedeciera, la bendición de Dios se dejaría sentir sobre ellos. Pero vean, hermanos, nosotros nos levantamos el lunes habiendo olvidándonos del día de ayer, del día primero de la semana. Y comenzamos sin oración y seguimos sin oración.
y terminamos sin oración. No hay una ofrenda o un sacrificio de olor grato, porque decía el salmista: sea mi oración delante de ti como el perfume de la tarde. Pero si no oramos en la mañana, no vamos a orar por la tarde. Si no hay alabanzas de alegría, o como dice aquella alabanza, por la mañana las aves cantan alabanzas a nuestro Padre Dios, y tú, mi hermano, ¿por qué no cantas? ¿Cómo? Si te levantas con música del mundo y vas al trabajo con música del mundo y regresas y quieres ofrecer sacrificio a Dios cuando en realidad tu corazón se llenó de muchas cosas del mundo. Hermanos, me temo que algunos en su vida hace ya mucho tiempo que dejaron de ofrecer sacrificios continuos. Ya no hay. Eran los sacerdotes y nosotros no somos real sacerdocio, pueblo santo. Ningún extraño podría ofrecer esto y ningún extraño ofrecerá esto en la gracia. Solo los redimidos, solo los regenerados, solo los nacidos de nuevo podrán ofrecerse ellos mismos y ofrecer ellos mismos como sacerdotes de Dios un sacrificio que somos nosotros mismos. Tomemos nuestra vida y ofrezcámoslo a Dios, el cual se agradará de nosotros por Jesucristo. Nosotros. Qué triste es ver cuando alguien no tiene ganas de orar y trata de quitar su responsabilidad, si es que es cristiano, y dice cosas como: ay, ora por mí. Ay, ora por mí. Sí, es que no tienes tiempo. Pero si el sacrificio continuo, de ello depende tu fortaleza espiritual. De ello depende tu estabilidad espiritual. Algunos por esto han contristado al Espíritu de Dios. Y esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día sin intermisión. Mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos con Él morada. Hermanos, a veces pienso que nos levantamos sin acordarnos que el Espíritu, según decimos, está en nosotros. Y digo según porque puede ser que verdaderamente en nuestra torpeza se nos olvide que somos templo del Espíritu y que Él está en nosotros. Pero que esto sea algo ya muy natural para ustedes, el no ofrecer sacrificio continuo. Quizás más bien deberíamos de pensar que ustedes aún no son templo del Espíritu Santo y que aún se encuentran en tinieblas, alejados de la República de Israel. Y nuestras palabras son para que arrepentidos vengan a Cristo, para que arrepentidos y clamando a Él sean liberados de su Egipto que los tiene presos y esclavizados en las cosas materiales, en los deseos mundanos. Y entonces el Señor, liberándolos, habite en ustedes. Ese día que el Espíritu nos da nueva vida, así como Moisés erigió el tabernáculo, así el Espíritu nos levanta una nueva vida. El día en que Moisés erigió el tabernáculo, ese día comenzaron los sacrificios continuos. El día que el Espíritu Santo levanta a una persona nueva, a la nueva vida, a la nueva relación con Cristo, ese día el corazón comienza a ofrecer sacrificios continuos a Dios. Hermano, ¿estás ofreciendo sacrificios continuos al Señor? ¿O solamente te conformas con ofrecer medio sacrificio por la mañana del lunes y medio te acuerdas el jueves por la tarde y el sábado llegas sin ningún interés? Y por eso cuando llega el día del Señor estás tan flaco y tan débil que no puedes honrar a Dios. Quiera Dios que el sacrificio continuo de su pueblo ahora también se lleve a cabo por todos nosotros, pues no haríamos sino pecar contra Dios si no lo hacemos. Ofreced sacrificios de júbilo, decía David, y confiad en Jehová.
Señor, ayúdanos a buscarte cada día como nuestra vida misma, porque sin ti moriríamos, Señor, sin tu ayuda y tu influencia, moriríamos. Ayúdanos, que Dios nos ayude a hacerlo de esa manera. Amén.